Bueno, buenas tardes. La idea es cambiarles un poco cómo venía la discusión hasta el momento, no totalmente, porque en algunos de los temas que se han estado discutiendo en estas últimas preguntas, vamos a estar tratando de tocar algunos aspectos. En realidad yo le puse ahí al título, la idea es hablar un poco de las condicionantes sobre la adopción de tecnología, pero en una primera aproximación, porque este es un trabajo que está en proceso y la idea es tener una primera mirada sobre esto. Y ya el año pasado en esta misma jornada y en un artículo que está publicado en la revista de INEA, ya habíamos discutido sobre el tema de la adopción de tecnología a partir de un análisis que se hizo de la encuesta ganadera nacional del 2016, que se hizo entre varias instituciones. En aquel momento nosotros presentábamos un poco esta clasificación que se había hecho en base a los resultados y nosotros generamos para eso un índice agregado del nivel tecnológico del productor, que después les voy a explicar un poco cómo se armó, en estas categorías que va desde un nivel básico hasta un nivel avanzado. Teníamos un nivel de productores que no habíamos podido clasificar, y en las diferentes, lo que nosotros llamamos orientaciones productivas, entre cría, ciclo completo e incompleto y la invernada. Y más o menos esto resultó ser la distribución de productores de cada una de las orientaciones dentro de estos ciclos. Esto logramos clasificar unos 13.500 productores en estas categorías a partir de esa encuesta de la que estamos hablando. Pero una cosa que nos sorprendió al momento, y creo que fue bastante bien discutido aquí, fue que cuando nosotros entramos a bucear en algunas de las tecnologías que se relevan en la encuesta sobre su uso, nos encontramos con cosas bastante sorprendentes, ¿no? Tecnologías que nosotros considerábamos un tanto básicas, de alguna forma podemos llamarle así, o de aplicación primaria, tenían un porcentaje de adopción, según esta encuesta por lo menos, bastante baja. Ustedes ahí ven en los datos el total de productores que están relevados en la encuesta y una serie de tecnologías, y aparecen en las barras el porcentaje que adopta esa tecnología en la orientación de cría, en la orientación de ciclo completo e incompleto. Saqué la invernada de aquí porque la mayoría son tecnologías relacionadas con la cría o con la reproducción, y el total. Y podemos ver ahí que, por ejemplo, para tecnologías como tener una época de entore definida de alguna manera, que lo que se pregunta en la encuesta es si tiene el toro todo el año con el rodeo. La mayoría de los productores tiene el toro todo el año con el rodeo y no tiene una época de entore definida. O la mayoría no revisa toro, o no hace diagnóstico de gestación, o no usa la condición corporal, o no usa técnicas de destete precoz o destete temporario, que bueno, sería un poco ya más avanzado. Y aquí eso está traducido en la cantidad de vacas, porque los productores, diferente tamaño, diferente cantidad de rodeo, pero igual es impactante mirar la cantidad de vacas. Aquí está por la positiva, la diferencia con 100 sería el por la negativa, los que no usan. Era bastante llamativo ver los productores que de alguna forma, algunas tecnologías que nosotros considerábamos medio ya bastante discutidas, de no costo quizás, parecían no tener un eco muy interesante o muy importante. Entonces la pregunta fue: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esos productores adoptan o no adoptan estas tecnologías? Y tratar de generar alguna metodología que nos permitiera por lo menos ir ahondando en esto a partir de los datos de la encuesta, que ya está hecha, y bueno, está por lanzarse otra en algún tiempo no muy lejano, y seguramente podamos avanzar un poco más. Entonces, de alguna manera, lo que nos planteamos para este trabajo es 3 puntos básicos, que los cumplimos parcialmente. Es tratar de ver cuáles son las características del productor, del predio y del sistema de producción que están afectando la adopción de estas prácticas tecnológicas, qué determina que los productores, o más o menos que nos dé algún rumbo de por qué el productor adopta o no adopta estas prácticas. Después, la segunda pregunta, que era un poco lógica, es si existe complementariedad en la adopción entre estas prácticas. O sea, si el hecho de adoptar una práctica facilita el hecho que luego se adopte otra, si se adoptan en paquetes, si de alguna forma queremos llamarle así. Y la última es lo que nosotros hicimos. Si agregamos estas tecnologías para clasificar a los productores de acuerdo a un índice tecnológico que nosotros llamamos nivel, que fue eso que les presenté primero,
si de alguna manera eso puede reflejar y ser relacionado con cuáles son las condicionantes que determinan ese nivel tecnológico. Esas eran las tres preguntas que nos hacíamos en torno a esta información con la que contábamos. Entonces tomamos la encuesta ganadera nacional del 2016, que llevó a cabo básicamente el Ministerio, con la asistencia de esas organizaciones que están allí, que ustedes ven, donde aparece de línea también. Y esa encuesta abarcó 1.426 productores, lo que representaba unos 25.500 productores, o sea, esa muestra representaba unos 25.500 productores del país. Nosotros filtramos de esa encuesta a los productores menores de 50 hectáreas porque nos podían confundir mucho el objetivo de lo que estábamos buscando. Sacamos los que tenían un porcentaje de deforestación muy alto y a los que tenían cargas demasiado altas para ser un productor tipo, seguramente era una acumulación de ganado o un feedlot o algo por el estilo, y nos quedamos con 1.279 de esas encuestas, que representan unos 19.000 productores para redondear en números. Estas encuestas, de alguna manera, están divididas en encuestas que son contestadas por alguien que se identifica como un productor, que es una persona física, y otra que tiene un sistema de explotación en sociedad u otra forma de explotación, y esos son los números. ¿Por qué hago esto? Porque después en las variables que la encuesta releva, hay cosas que a la persona física le pregunta que a la sociedad obviamente no le pregunta. Entonces eso no nos permite manejar la misma información para ambos lados. Y de eso nos quedamos solo con los productores de cría y ciclo completo, porque las variables o las prácticas tecnológicas que se relevan en la encuesta tienen básicamente relación con la cría. Hay algunas relacionadas a la invernada, pero son muy pocas y no eran muy representativas. Entonces nos quedamos solo con los productores de cría y ciclo completo, que se dividen en esa cifra que ustedes ven allí entre personas físicas y sociedades y otras formas de explotación. Como les decía, dividimos por este algoritmo que tenemos aquí, de si tiene vacas y no novillos, o si tiene novillos y sí vacas, fuimos clasificando hasta llegar a todas estas categorías. Cría con engorde de vacas para faena estamos hablando, ciclo incompleto, completo, recría e invernada, y luego los agrupamos en estos tres subgrupos, donde nos quedamos con el de cría, como yo les decía, eran 513 encuestas que representan unos 8.500 productores, y ciclo completo e incompleto son unas 580 encuestas que representan unos 7.000 productores. La invernada en este caso no fue considerada y no va a estar presente. Lo que intentamos hacer fue tomar estas prácticas tecnológicas que aparecen aquí como variables dependientes de un modelo, cada una por una, si revisa toros, si usa la condición corporal como técnica de separar el rodeo de alguna forma para alguna práctica, si tiene una época de entore definida, y acá repito nuevamente que lo que la encuesta releva es si tiene el toro todo el año. Definida es medio vago el término acá, tiene una época de entore más o menos acotada. Si realiza diagnóstico de gestación, si realiza destete temporario o precoz, si se suplementa a las vaquillonas de recría y cuál es el porcentaje de superficie mejorada que esos productores tienen. Y tomamos este paquete de variables independientes que dividimos en tres grupos. Variables de tipo demográfico, que tienen que ver con las características del productor, sexo, edad, la región donde está la explotación, que son 5 regiones, que después le voy a aplicar, el nivel de enseñanza que el productor alcanzó, que está dividido también en 7 categorías, si recibe o no la explotación, si tiene energía eléctrica, de alguna forma de energía eléctrica, no solamente energía de UTE, sino podía ser motor o algún tipo de energía, algunas variables productivas que tienen que ver con la superficie, el porcentaje de superficie en propiedad, qué cantidad de vacunos tiene, la orientación productiva, como ya dijimos, por ese método de algoritmo que yo les dije, el CONIAT, otras variables que tienen que ver con variables actitudinales más que nada, si lleva registro de gastos, si contrató asistencia técnica de tipo agropecuario, o sea, agrónomo, veterinario, técnico agropecuario, algunas de esas formas, si compró tierras en los últimos 3 años, si compró tierras en el último periodo, si recibió capacitación en los últimos 3 ejercicios, si participó de algún programa del Ministerio, si es miembro de alguna organización de productores, y aquí el abanico era bastante grande, desde FUCREA, por ejemplo, como decía Gonzalo, hasta la Federación Rural, la Asociación Rural, Sociedad de Fomento, etcétera, etcétera.
Y una variable que nosotros generamos a partir de una serie de preguntas que se hacían en la encuesta, que es una que nosotros caracterizamos como qué propensión hacia la innovación tenía el productor. Las preguntas que se hacían en este caso es si en el último ejercicio había incorporado algún experimento sobre alguna innovación que él quisiera probar cómo funcionaba, o alguna maquinaria que él quisiera probar en la explotación. Sobre esas 4 o 5 preguntas generamos un índice que nos llamamos propensión a la innovación. Utilizamos un método que no me voy a extender, que es un método de regresión, que simplemente sirve para este tipo de variables que son sí o no. O sea, tienen una distribución que se llama binomial. Las respuestas de estas variables que yo habíamos puesto aquí, de adopción de tecnologías, adopta o no adopta, y la forma de la regresión tiende a ajustar una curva de tipo sigmoide con probabilidad de que ocurra o no ocurra el evento. Y esto se ajusta por un mecanismo para estimar una recta o aproximar una recta de alguna forma, pero lo que hace es transformar el indicador en logarítmico, y por eso se llama logarítmica. Lo único que esto quiere decir es que el coeficiente que me dé la regresión, que normalmente vemos en cualquier publicación, no se puede interpretar directamente, hay que transformarlo para que tenga sentido. Entonces, yendo a la primera pregunta, ¿cuáles son las características del productor del predio del sistema de producción que pueden estar afectando las prácticas tecnológicas? Ustedes van a ver una cantidad de números ahora y no se asusten, la idea es simplemente mirarlos en forma global. Ustedes tienen aquí arriba las variables, hay una ecuación para cada una de estas variables, que son las que hoy manejamos, revisa Toro, la condición corporal, la época de Entore, y acá van teniendo las variables que nosotros fuimos poniendo como independientes. Lo que se muestra en la tabla acá es lo que se llaman los efectos marginales, o sea, esos coeficientes de la ecuación transformados en si el hombre, el señor aplica alguna de estas variables o está en determinada región, ¿cuál es el efecto marginal en probabilidad que tiene de adoptar alguna de estas tecnologías? ¿Qué quiere decir esto? Acá hay que ver 3 cosas. Si el indicador es significativo, que está marcado por los asteriscos, y así tiene sentido estadístico. Si es positivo o negativo, quiere decir que la probabilidad va a incrementar la probabilidad o decrecer la probabilidad. Y la magnitud. Este indicador va entre 0 y 1, exceptuando para el porcentaje de mejoramiento. Quiere decir que es la probabilidad que le agrega a la posibilidad de adoptar la tecnología entre 0 y 1. La ecuación corre sobre una situación que yo le pongo como base sobre algunas variables. Por ejemplo, la base para la variable sexo es que es masculino. ¿Qué pasa si es mujer? Bueno, le agregaría o restaría este porcentaje que hay acá arriba. Está corrida para la región norte, o sea que si yo cambio de la región norte a cualquiera de las otras regiones, ¿cuál es el porcentaje de incremento o decremento que tengo en la posibilidad de que esa tecnología se adopte? Entonces, para ir muy en general, no me voy a meter con el sexo porque obviamente voy a patinar como loco, así que lo vamos a dejar de lado, el sexo. Pero no es nada significativo o demasiado importante. Acá lo que tenemos que mirar entonces, como le dice, es el signo y la magnitud. En cuanto a la región, claramente hay 2 o 3 variables sobre que el cambio de la región desde el norte a las otras regiones tiene un efecto de positivo, incrementa la probabilidad de adopción de ciertas tecnologías, como por ejemplo la revisación de toros, la adopción de prácticas de destete temporario precoz y el porcentaje de mejoramiento. Y en particular si uno se cambia a la región sur o a la región litoral, lo que parece bastante lógico. Hay en otras donde la variable cambiar de zona desde el norte parece tener un efecto negativo, por ejemplo en la condición corporal o en algunos aspectos que tienen que ver con la con la suplementación de vaquillonas. Después vamos a ver una gráfica que nos va a dar un poco de luz sobre esto. Lo mismo sobre el nivel de enseñanza. Aparentemente, en general, el nivel de enseñanza, en la medida que uno incrementa el nivel de enseñanza desde un nivel de no enseñanza, parece tener un efecto positivo, cosas que son bastante lógicas, sobre la adopción de tecnología, de algunas de las tecnologías, como el caso de revisión de toros, que revisa los toros, el caso de la condición corporal, el caso del diagnóstico de gestación. Sin embargo, hay otros donde el efecto es negativo. En la medida que uno tiene más educación, aparentemente la práctica bajaría la probabilidad de adopción de esa tecnología. Como puede ser la época de Entore, o la suplementación de vaquillonas,
por ejemplo. Acá, esto nos llamó la atención, no parece demasiado lógico que uno, a la medida que tenga más educación, a no ser que haya algo detrás de esa tecnología que nosotros no estamos identificando. Y acá hay una cosa que tienen que tener presente. Nosotros estamos diciendo si adopta o no la tecnología, no la asociación que esa tecnología puede tener con la productividad, que es lo que decía Gonzalo. Yo puedo estar teniendo mucho porcentaje de mejoramiento, pero si no tengo la habilidad de transformarlo en kilo de carne, en realidad estoy gastando más y tengo menos resultados. Entonces, hicimos estas dos gráficas que nos da un poco de luz. Acá tenemos, para la variable región y las tecnologías, por ejemplo, en el caso de la condición corporal, que era una variable donde veíamos que a medida que cambiaba de región, la condición corporal tendía a tener una variable menos adoptada con menor probabilidad. Y un poco lo que pasa acá es que el norte tiene un muy buen desempeño y a medida que vamos cambiando de región, es claro que disminuye hasta llegar al litoral donde nuevamente sube. Yo tiendo a pensar que acá puede haber una relación en que estas regiones fuera del norte tienen un mayor porcentaje de mejoramiento que el resto y la condición corporal o el uso de la condición corporal no pasa a no ser una variable tan necesaria en el manejo del rodeo. Pero eso era una teoría. En el caso de la enseñanza pasa un poco lo mismo. Es bastante notorio que para los niveles de no enseñanza, por ejemplo, la época de entore o tener una época de entore definida tiene una proporción de adopción bastante alta. Sin embargo, si miramos fuera de esa variable de no enseñanza, o sea, gente que no tiene ningún nivel de educación, que quizás puede haber algún error en el relevamiento de la encuesta, hay una respuesta positiva al nivel de enseñanza. En esta variable que veíamos que el efecto era negativo, en esta o en esta. No sé si soy claro con lo que digo. Fuera sacando que el nivel de no enseñanza, la respuesta no es lo que aparecía al principio de los datos de tan negativa. Hay una respuesta creciente al nivel de enseñanza. Después, si quieres, lo discutimos un poco más porque hay mucho para sacarle todavía a esto y no hemos tenido suficiente tiempo. Lo otro que nos llamó la atención, por ejemplo, la variable de residencia en la explotación, si bien fue significativa para todos los casos, no es de un impacto tan grande como uno esperaría, ¿no? O sea, un aumento de 0,06% en el nivel de probabilidad no parece una cosa, o disminución, solo en algunos casos aparece con un nivel interesante. Sí, esta variable energía, que yo la puse como una cosa, la verdad que no sé mucho qué buscaba con el tema de energía, aparece como relevante el tema de que el señor tenga energía, pero en todos. No me explico mucho dónde está la relación de esto, porque ninguna de las prácticas que está allí relevada precisa de energía para ejecutarse o requiere alguna forma. Tiene que haber ahí relacionado algo con la condición de vida, el estándar, no sé, pero hay que escarbar un poquito más. Después, sobre las otras variables que yo les había puesto, bueno, todas las variables de superficie, porcentaje de superficie en propiedad, la cantidad de vacunos, son relevantes y son significativas, pero el impacto es muy bajo. Uno tendría que aumentar casi 1000 vacunos para tener un 0,1% de incremento en la probabilidad. Son significativas porque en el entorno de los datos que había resultaron que estadísticamente tiene una diferencia, pero no resultan de un impacto importante. El cambio de la orientación, que aquí la base es cría, que lo que mide es qué pasa si yo cambio a ciclo completo, cuánto se incrementa la probabilidad. Solo en ciertos casos es relevante, si bien es significativa en todos, no parece ser de una significación. O sea, hay otras variables mezcladas ahí que están ensuciando la cancha. De alguna manera esa es la interpretación. En cuanto a la otra variable que no resultó en ningún caso significativa, y por eso no la puse ahí, es el CONEAT. No resultó significativa en ninguno de los casos. Solo, a pesar de no ser muy importante, es sumamente importante en el caso de porcentaje de mejoramiento. Si yo no pongo la variable CONEAT, ninguna otra variable es significativa. Cuando pongo CONEAT es significativa y habilita otras 2 o 3 que aparecen acá, ¿no? Por ejemplo, esta o esta de registra gastos. Y es la única forma de que la ecuación resulte con una variable que la explica razonablemente. O sea que el porcentaje de mejoramiento parece dependiente de la región y del CONEAT. Y bueno, bastante lógico. Sobre las variables que nosotros llamamos otras, o de actitudinales, en general parece haber un efecto positivo y significativo de todas ellas, pero hay alguna que se repite o tiene cierta consistencia, como
registra gastos como una variable de un proxy de orden del señor, bueno, ustedes dirán. El tema de asistencia técnica en Revisa Toro, porque obviamente se relaciona a la contratación de un veterinario, me imagino. Si recibió capacitación. Y esto que nosotros inventamos, que se llamaba propensión a la innovación, bueno, parece que esa medición de la actitud del hombre, del señor, del productor, hacia encarar nuevos desafíos, refleja bastante bien este tema. Esta primera planilla que yo les presenté es para personas físicas y en resumen un poco esto dice lo que yo he venido hablando, que la región presenta un efecto marginal alto, en particular para el sur y el litoral, negativo para condición corporal, a mi gusto puede estar asociado con una mejor condición nutricional. Disculpen que me... Ahí está. Con una mejor condición nutricional relacionada a que hay más superficie de mejoramiento. El nivel de enseñanza es una variable en general relevante. Su efecto marginal negativo en relación a algunas variables tiene que ver con que hay un nivel muy alto para algunos niveles de no enseñanza, pero después, eliminando eso, hay una respuesta lineal a lo que es el nivel de enseñanza. Energía es una interrogante que tendré que dilucidar. La orientación productiva parece ser importante y positivo solo sobre un par de variables. Sobre otras hay 2 o 3 que son consistentes, como le dije, el registra gastos, recibió capacitación o la propensión a la innovación. Y el CONIAT parece solo ser clave en el modelo de mejoramiento. Esto se repite para sociedades y otras formas. En el caso de ellas yo no tengo relevamiento sobre algunas variables de tipo demográfico, sexo, edad, si reside en la explotación o si tiene enseñanza. En la región lo que parece pasar aquí es bastante reflejo de lo otro, pero con puntos más específicos del efecto de algunas regiones, en particular del sur y el litoral, como vimos en el caso anterior. Sigue manteniéndose la tendencia negativa para condición corporal en relación a la región. Vuelve a repetirse el tema energía. Vuelve a ser una variable, tiene que haber algo que está ahí atrás de eso que no sabemos ver o que yo no sé ver. Y en este caso, si bien todas las variables, bueno, vuelve a repetirse esto, es significativo pero de muy bajo impacto el tema de la superficie, la cantidad de vacas. O sea, parece no haber diferencia con el tamaño ni que porcentaje de superficie de propiedad. Vuelvo a repetir que no estamos midiendo resultado de las variables, sino la simple adopción. Y en cuanto a las variables de tipo otras, el resultado son muy mezclados acá. Acá hay bastante más mezcla que en los casos que vimos anteriormente. Sin embargo, sigue habiendo esas 2 o 3 que son consistentes, como es el caso de que registra gastos, el productor registra sus gastos, tiene esa actitud de registrar sus gastos, tiene propensión a la innovación, parece ser positiva y alta. Y llama la atención esto de que en condición corporal tiene muchas variables que parecen estar afectando esto. Entonces, en resumen es lo mismo, pero como resumen de las 2, nosotros en ningún momento tendimos a hacer terminar con esto un modelo final ajustado donde fuéramos eliminando las variables y hay un poco de, estimo que debe haber colinearidad o covarianza con algunas de ellas. La idea fue presentar en principio todo el paquete y ver qué afectaba. Nos queda ahora un paso de esto, de ir afinando y seguramente algunas cosas se van a ir aclarando y de incorporar algunas más que después les voy a mostrar. Lo otro, la segunda pregunta que nos habíamos hecho era si existía complementariedad entre las prácticas tecnológicas desde el punto de vista de su adopción. O sea, si la adopción de una práctica implica una mayor tendencia a la adopción de otras. Entonces, lo que hicimos en definitiva fue mirar la matriz de correlación. La matriz de correlación lo que muestra es un nivel de asociación entre las variables que nos da un grado entre 0 y 1. Cuando más cercano a 1, más asociadas están. Si es positivo es que las 2 están asociadas de forma positiva, o sea, cuando crece una, crece la otra, y si es negativo, es al revés, cuando crece una, decrece la otra. Y ustedes lo que ven que todas estas, acá tienen las correlaciones y el nivel de significación, que es si son estadísticamente importantes. Excepto para condición corporal y porcentaje de mejoramiento, todo el resto de las variables son altamente significativas. Y en particular hay lo que yo identifico como
el paquete reproductivo, ¿no? Hay un paquete de 3 variables que son el diagnóstico de gestación, la época de Entore y la revisión de toros que van juntas. Parece que tienen, están acá, ¿no? Son estas 3. Época de Entore, diagnóstico de gestación, si no me equivoco, y diagnóstico de gestación y revisa toros. Ustedes ven que esas variables parecen ir juntas, tienen un nivel bastante alto e importante. O sea, como que habría una tendencia que las variables, en la medida que se adopta, esos coeficientes de correlación son, pero carajo, son generalmente altos, son entendidos como coeficientes de correlación altos. Ahí está. Y lo otro que nos llamó la atención es que yo no sé si es un error de la base de datos, pero la correlación, y los especialistas me dirán si es lógico, entre el diagnóstico de gestación y la suplementación de vaquillona de recría es 1. Hay una correlación perfecta, quizás sea una casualidad de la base de datos, pero estuvimos escarbando mucho tiempo y no llegamos a una relación muy clara en eso. O sea que parece haber en definitiva una complementariedad entre las variables, se adoptan en paquetes de más de a una, o por lo menos parece ser la tendencia. La última pregunta era si, de alguna manera, cómo influyen las características del productor, las mismas que vimos, pero si el indicador pasa a ser agregado. En vez de testear una variable por variable, las agrupamos en un indicador. Nosotros construimos este indicador, le llamamos nivel tecnológico. El indicador se construye a partir de 2 cosas. Un índice tecnológico y el porcentaje de mejoramientos. Básicamente combina esas actividades para cada una de las orientaciones. Es medio complejo, pero para que tengan una idea. El indicador se calcula a partir de una ecuación que incluye las variables que vimos hoy, según un nivel de importancia que nosotros le dimos, un orden lógico que nosotros le dimos dentro del proceso de cría, de donde se saca lo que llamamos un indicador, un índice tecnológico, y este índice en conjunto con el porcentaje de mejoramiento y otras variables, considerando como mejorados niveles de mejoramiento de más del 3% para tener una diferenciación, va construyendo estos índices de básico, ajustado, mejorado y avanzado para cada uno de los niveles de las orientaciones. Entonces lo que hicimos ahora fue, en vez de tener como variable dependiente solo nivel de sí o no, tenemos esos 4 niveles contra todo el resto de las variables. Y la cuestión se complica, pero no es tan complicado. Ustedes lo que tienen ahí es más o menos lo mismo. Es el efecto marginal de las variables sobre la posibilidad de adopción de un nivel, del básico, ajustado, mejorado y avanzado. Pero acá es diferente. Por definición, la ecuación cuando hace esto, los 4 efectos marginales tienen que sumar 0. Se anulan entre ellos. ¿Y qué dice esto? De alguna manera lo que muestra es esto. Es que si yo miro para la región, y también la región está diferenciada sobre la base, que es el norte, la que el modelo toma como base, quiere decir que el efecto es positivo, o sea que estas variables van a tener un efecto de incrementar la probabilidad de que esos productores que están en las otras regiones estén en los niveles mejorados o avanzados, más en el mejorado y menos en el avanzado, mientras que va a tener una probabilidad negativa de que estén en los niveles inferiores. O sea que en la medida que uno cambie de zona desde el norte, va a mejorar su probabilidad de tener una mejor adopción de tecnología. Lo mismo para el nivel de enseñanza. En el caso de que solo tenga primaria o ciclo básico, su probabilidad, aunque no muy fuerte, porque ven que los coeficientes no son tan altos, es que probablemente se encuentre en niveles de adopción de tecnología menores. En tanto, si va creciendo en su nivel de educación, su probabilidad de que esté en niveles mejorados o avanzados, pero principalmente mejorados, es mayor y positiva. No sé si se entiende más o menos lo que estoy diciendo. Para las otras variables, todas son significativas, tienen un efecto mayor y positivo hacia el lado de pertenecer al grupo mejorado o avanzado. O sea que en la medida que yo tengo un sí para estas cosas, probablemente pase a niveles de mejor adopción. Y estas son las más importantes, que ustedes las pueden seguir allí, pero tiene que ver con si reside en la explotación, si tiene energía, si registra gastos,
la propensión a la innovación, la asistencia técnica y si compró tierras. Esas parecen ser las variables, otras más importantes en este modelo. Esta es para el caso de las personas físicas. En el caso de las sociedades no es muy diferente, más o menos pasa lo mismo. Lo único que en el caso de las regiones, el litoral claramente se diferencia hacia sistemas más avanzados, diferencia mejor las regiones más específicamente, como veíamos en el caso anterior. Lo mismo con el caso de las variables otras o actitudinales, pasan a tener su peso mayor hacia tener un efecto positivo sobre el estrato de tecnología mejorado. En tanto, una probabilidad menor y negativa de pertenecer a los estratos de tecnología inferior. Para terminar, porque sé que esto es mucho para tirarlo todo así junto, y ni siquiera son consideraciones finales, son algunas cosas por las que pensamos avanzar. Es en la estimación de los modelos reducidos, significativos con las principales variables, donde nos interesaría incluir, primero, dos variables que no pudimos incluir en esta, que están en la encuesta, que para mí pueden llegar a ser importantes, es la mano de obra contratada que tiene cada uno de los productores, y si el productor, que es una variable que aparece relevada en todos los estudios que tratan con este tema, es si hace trabajo remunerado fuera del predio, porque eso le puede quitar mucha atención sobre su propio predio y puede ser una fuente de ingresos superior a la que considera y él podría estar atendiendo otra cosa. Otras que no están disponibles en la encuesta, pero estaría bueno poder tener algunas relaciones, la infraestructura asociada, o sea, si cuenta con instalaciones de manejo, porque hablamos de hacer, yo qué sé, época de entorno definida, bueno, habría que separar los animales, o si queremos hacer condición corporal, si tiene instalaciones, el empotreramiento, el tipo de aguadas. No tenemos ninguna medida de la percepción que tiene el productor sobre la tecnología. En algún estudio se hace, si él espera más retornos, si lo ve como difícil o simple, eso tiene que ser una de las variables más importantes en esto. Y la otra que básica es la productividad. ¿Qué relación hay entre la adopción o no de estas variables y la productividad del productor? Que era un poco lo que decía Gonzalo, mucho mejoramiento, pero si no le pongo ganas, no le pongo otras variables, no va a andar. Así que, digo, en definitiva, lo que yo quería mostrarles era este primer avance y ver que hay algunas cosas que salen, pero todavía no muy claras, y hay que seguir laburando en esto. Sí parece bastante interesante la medida que adoptamos que Maneco fue el principal elaborador de ese nivel tecnológico, parece funcionar bastante ajustadamente, bastante acertadamente. Así que muchas gracias por la atención. Enrique, quería preguntarte si probaron, dado que te dio esos resultados raros en las regiones, sacar otra que no sea norte, como variable omitida, y ver qué pasaba, y lo mismo a nivel educativo, optaron por dejar afuera la que no tiene nivel de educación, probar otra cosa para ver si esas variables en las que te daban signo, en principio, contrario a lo que uno espera, quedaran explicadas por ahí. Sí, no sé. Cuando uno mira la gráfica, por ejemplo, en el nivel, en la región da bastante lógico, con excepciones puntuales que debe haber. Hay algunas variables que están ensuciando la cancha y que de repente tienen alta correlación o alta colinearidad y habría que sacarla. En el caso de la enseñanza, yo me jugaría más a decir que hay un exceso de información sobre el tema, o un exceso. El nivel de no enseñanza no está correctamente relevado, porque si vos sacás ese nivel, que es una cosa que se puede hacer como vos sugerís, la respuesta después, como vos ves, es creciente y en sentido positivo. O sea, si yo saco esa, como siempre la contrasta contra eso, por eso me da negativo, porque lo demás es más bajo. Lo que llama la atención es que sea más bajo con relativo a eso, pero después se puede probar y va a dar que es positivo siempre. ¿Sí? Como que ahí hay, capaz que no, es así, yo qué sé, es experiencia adquirida en la vida, no sé.